Hola a todos y sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo videoprograma. Hoy vamos a aclarar algunas dudas, tanto de suscriptores como de videoyentes, que me han hecho preguntas a través de la plataforma, ¿cierto? La primera, me han dicho que por qué yo no hago un modelo a escala funcional para que ustedes vean que lo que yo digo es verdad. Pues bien, una cosa es explicar cómo funciona la tecnología y otra cosa muy diferente es hacerla, ¿sí? Por ejemplo, la bomba atómica. Todo el mundo tiene acceso a cómo funciona una bomba atómica. Y yo lo que estoy explicando es cómo funciona una nave. Pero nadie puede hacer una bomba atómica porque hay parámetros que se manejan clasificados. Lo mismo sucede con la tecnología revelada sobre naves espaciales. Un ejemplo. Una nave tiene electroimanes. Todos sabemos que un electroimán simplemente es una barra de hierro y tenemos acá una espira de cobre por el cual circula una corriente I. El campo magnético sería así, tendría esta forma. ¿Sí? Esto es claro para todos. Hasta ahí es normal. El detalle es que ese campo magnético de las naves es un campo magnético de muy alta frecuencia. Y cuando el campo magnético varía, una frecuencia muy alta, o lo que es lo mismo, la corriente tiene una frecuencia, cambia de dirección miles de veces por segundo o millones de veces por segundo, dentro del núcleo del electroimán se generan unas corrientes parásitas, ¿sí? Que se llaman corrientes de Foucault. Esas corrientes de Foucault calientan el núcleo y lo derriten. Entonces, el material con el que está hecho estos electroimanes de naves espaciales no puede ser de hierro. Es una composición química de otros metales que permite que el campo magnético interactúe con el núcleo sin derretirlo, sin calentarse. Lo segundo, las espiras que bordean un electroimán de una nave no están hechas de cobre y no es un alambre. Son láminas delgadas a escala nanométrica. Son láminas delgadas. Cada lámina tiene el factor de multiplicar una espira de cobre alrededor de 10.000. Entonces lo que hace es multiplicar la potencia del campo magnético. ¿De qué están hechas esas láminas? Tampoco ha sido revelada información. Entonces es importante aclarar que una cosa es explicar cómo funciona la tecnología a implementarla. Por ejemplo, un turborreactor. Un turborreactor es lo que propulsa un avión. Es más o menos así. Más o menos así. Bueno, en algunos casos esta punta asoma un poquito acá. Y tiene acá unos ventiladores o turbinas. Y acá también. Y acá también. El aire entra por este lado, se comprime en esta parte con el combustible, se inflama y sale en forma de chorro por este lado de acá, por la tobera. Hace girar esta turbina que a su vez hace girar este eje, hace girar esos ventiladores, tragan aire y así se mantiene el ciclo de una turbina. Entonces el modelo es muy sencillo, fácil de entender. Pero en la práctica, por si ustedes no sabían, estas turbinas que se ven acá, o esos ventiladores, giran a diferentes velocidades. La velocidad de la turbina de acá es muy diferente a la velocidad de giro de esos ventiladores. Entonces mecánicamente y es complejo. Ya el motor de por sí es complicado. Y eso solamente se puede hacer a través de unos ejes planetarios. Entonces, una cosa es explicar el modelo, cómo funciona, que es sencillo,
y otra cosa es implementarlo, ¿sí? Al mismo tiempo, el metal no es aluminio. Esas paletas de acá están hechas de titanio. Las de acá sí son de acero. Entonces, como para tener como una referencia, el por qué no se puede implementar un modelo pequeñito a pequeña escala y vea, eso funciona. Hay personas que han hecho modelos en base a la tecnología que ya les he explicado y funcionan hasta cierta parte. Hay experimentos muy sencillos que de pronto están muy alejados del modelo principal, por ejemplo, del fenómeno del lifter. Y hay otros usuarios que han hecho ya artefactos que pesan 4 kilos y pueden levantar hasta 5. ¿Sí? Son videos muy extraños, difíciles de encontrar, muy difíciles de encontrar en la red, pero sí han sacado esos videos. Lo otro, ¿de dónde viene esa información que les estoy entregando? No viene de ningún país, no viene de ninguna universidad. Viene de un contacto extraterrestre más o menos de hace 2 años, que durante un año entregó información de ingeniería. Aquí no se habla ni de paz, ni de amor, ni cómo viven ellos, no. De una civilización que ha tenido contacto con la Tierra a través de grupos de investigación. Ojo, grupos de investigación. 2 profesores de la Universidad de Harvard, una profesora de física de la India, un grupo de ingenieros en Alemania, militares americanos, o sea, de Estados Unidos, vinculados a corporaciones para la defensa, un grupo de españoles y un grupo de suecos. A través del grupo de españoles es que yo tuve el privilegio de tener como el contacto o al menos observar qué era la información que estaban transmitiendo durante un año. Entonces era pura ingeniería. No se hablaba de datos claves. ¿Cuáles eran esos datos claves? El metal, la composición del metal de un disco. Este metal del que se compone un disco es liviano, pero no es aluminio, tampoco es titanio y tampoco es hierro. ¿Es un metal paramagnético? Sí, el campo magnético se amplifica con él. Eso es lo que quiere decir paramagnético, conduce el campo magnético. Pero no forma histéresis, es decir, cuando el campo magnético cambia la frecuencia a alta velocidad o la frecuencia es muy alta, el metal no se calienta, no se funde. Y normalmente cuando es un disco, el campo magnético funciona de esta forma. Que más adelante voy a entrar en detalle para el vuelo en modo seguro. Entonces, lo que produce el campo magnético en una nave son unos electroimanes en forma de láminas que a su vez tienen espiras, pero también son otras láminas. Y esas láminas están incrustadas en el casco de la nave. Esas láminas tienen la propiedad de que no se calientan cuando el campo magnético entra en alta frecuencia. Se genera el campo magnético oscila, pero oscila de manera alternada. Primero se activa esta banda, luego se activa la siguiente banda, de tal manera que genera una apariencia que el campo magnético está rotando alrededor del disco. ¿Cuál es el propósito de ese campo magnético? Retener unos iones que la nave va a emitir, unos iones de un gas. No tenemos el dato qué gas es, pero creemos que es un gas noble. Los iones, cuando salen de la nave, cuando interactúan con un campo magnético en rotación por la ley de Lorentz, se pega al disco. Se pega al disco y va a formar un colchón alrededor de la nave de plasma o átomos cargados positivamente. Entonces se pega directamente a la nave. La nave se cubre de una luz alrededor del metal. Una luz que nosotros llamamos plasma, ¿sí? Bueno, la luz no es el plasma, eso es el efecto del plasma cuando está excitado. Pero ese gas cargado se pega a la nave y forma un colchón entre la atmósfera y la nave. Ese colchón evita que el aire toque a la nave. Entonces no hay fricción con el disco, porque entre la nave y el aire hay un colchón de un gas cargado que se llama plasma,
que hace que el vuelo a través de la atmósfera sea silencioso. Tiene un propósito especial. O sea, eso es una cosa maravillosa porque ese es el principio del vuelo seguro. ¿Qué es el vuelo seguro? El vuelo seguro es que la nave elimina automáticamente la inercia, cualquier patrón de inercia. Recuerde que la inercia es la capacidad que tiene un cuerpo para permanecer en estados de movimiento o de reposo, a no ser que actúe sobre él una fuerza. ¿Cierto? Entonces, la nave puede hacer aceleraciones instantáneas dentro de nuestra atmósfera y parar en seco, sin destruirse. Eso es vuelo seguro. Vuelo seguro también es que genera una gravedad interna. Los ocupantes de la nave pueden sentir como que si estuvieran parados en la Tierra. Eso es vuelo seguro. Vuelo seguro implica que cuando el plasma cubre la nave, se vuelve invisible ante el radar. El radar no puede detectar una nave que está cubierta de plasma. Y ese es el problema de los misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos, digamos que este es un cono, una ojiva, se cubren de plasma cuando penetran a velocidades superiores 5 veces la velocidad del sonido. El problema con un misil hipersónico no es la velocidad. El problema con un misil hipersónico es que ese plasma evita que un radar lo pueda detectar. Entonces cualquier enemigo está al alcance de esas armas. Ese es el problema actual con las armas hipersónicas. Son muy rápidas y por un lado, el plasma que cubre el cono de guerra, que así también se le llama, evita que el radar pueda detectarlo, absorbe las señales del radar. Vuelo seguro significa también que una nave, cuando está rodeado de ese plasma en un campo magnético de alta frecuencia, se vuelve inmune a cualquier ataque. Digamos que disparen un proyectil contra una nave de estas, no es que detenga el proyectil, es que aquí se genera algo más que voy a explicar más adelante, y es una distorsión del espacio-tiempo. El proyectil entra y queda prácticamente parado. Recuerde que la inercia se elimina, el proyectil lleva una inercia, pero cuando la inercia, digamos que este es un proyectil lanzado contra esta nave, cuando el proyectil cruza esta área, se detiene en seco. No es que lo frene, sino que se detiene, no puede avanzar. Y no puede avanzar porque hay unos fenómenos que ocurren dentro de este campo, unos fenómenos espaciotemporales que hace que todo lo que entre se frene de inmediato. Es decir, no hay inercia, no hay velocidad y el tiempo es distinto. Eso lo voy a explicar más adelante en detalle. Pero esto es lo que yo trato de explicar así por encimita, lo que es el vuelo seguro y por qué eso no se puede implementar en un modelo a escala para yo decir, vea, eso funciona así. Hacemos un ONI pequeño. No. Y para allá vamos, a explicar todo este fenómeno. Cuando la frecuencia magnética baja, todavía hay plasma, pero es un plasma más débil, menos denso. La nave se vuelve visible, ya no emite luz. Y ocurre un fenómeno muy interesante. Cuando esas frecuencias del campo magnético, es decir, la rotación alrededor de la nave, puede variarse. Y cuando la frecuencia es muy bajita, se escucha un silbido, porque interactúa el plasma que está encerrando alrededor del disco con la atmósfera, con el aire circundante. Se escucha un pequeño sonido. Y a medida que la frecuencia sube, lo hace también el sonido. Entonces es como un silbido. ¿Sí? Es lo que acontece en los videos de Meyer. Ya hay videos, pues él hizo unos videos y se ven las naves cómo flotan y silban. Pero observe que las naves hacen saltos. Si aparece de un punto y desaparece en otro punto. Es porque están en modo seguro. El modo seguro les permite a las naves saltar de un punto A a un punto B sin atravesar esa distancia. Simplemente algo así como que se teletransporta. Después vamos a explicar cómo funciona eso. Entonces, eso es lo que estaba pasando cuando Billy Meyer estaba filmando. Y nótese que las naves siempre están a contraluz, entonces no podemos ver el halo, pero todas las naves con toda seguridad tenían un halo de plasma que emitía luz. Estaban en modo seguro. Y lejos de Billy Meyer, porque cuando una nave está en modo seguro, ninguna persona puede estar cerca. No puede estar cerca de una nave en modo seguro.
El modo no seguro o el modo normal, sí, una persona se le puede acercar a la nave y la puede tocar. Pero cuando una nave está en modo seguro, ni siquiera un avión se le puede acercar. Es un peligro. Entonces, las notas aclaratorias eran estas, de que estamos avanzando en ese proceso. En los próximos videos voy a explicar perfectamente cómo es el modo seguro, cómo funciona todo esto, porque eso es fundamental para una civilización interestelar. Civilización interestelar tiene que manejar el modo seguro. De lo contrario es imposible alcanzar las estrellas. Entonces, en el próximo video vamos a aclarar realmente cómo es el modo seguro, cómo funciona el modo seguro, cómo se generan realmente esos campos magnéticos, cómo se generan esos efectos, y todas las dudas tienen que ser aclaradas, todas. Hay eventos extraordinarios del modo seguro. Le voy a explicar una así por encimita, que después vamos a explicar con más detalle. Y es que pueden traspasar elementos. Este es un volcán y una nave viene aquí, una nave cilíndrica. La nave desaparece aquí y aparece en una base interna del volcán. Por ejemplo, lo que pasa en el Popocatépetl, el volcán de México. No es que la nave entre por el cráter, no es que en la montaña se abra un hueco y la nave entre. La nave, antes de entrar en contacto con la montaña, desaparece y aparece internamente. ¿Por qué tiene que ser así? Sí, y porque no hay otra manera, lo vamos a explicar en los próximos videos. Muchas gracias por la atención prestada y espero que les haya aclarado algunas dudas. Eso es solamente una aclaración pequeña. Muchas gracias.